Se suele decir en torno a la muerte de Belgrano que murió solo, pobre, olvidado y de algún modo abandonado. Eso en parte es cierto en el sentido de que muere en un momento de crisis política en el interior de Buenos Aires, en el exterior de Buenos Aires, en el enfrentamiento con las provincias del litoral, pero eso no significa que no haya sido una persona que haya tenido una muy alta consideración, sobre todo en Buenos Aires. Y de hecho, un año después, cuando se recupera la estabilidad política, los homenajes fúnebres que se realizan a Belgrano son verdaderamente esplendorosos si se lo compara con los que se realizaron hasta ese momento. Son los primeros grandes homenajes que se realizan en nombre de una de las principales personalidades de la Revolución de Mayo de 1810. Y a realizar ese homenaje se le confieren inmediatamente lo que van a ser los atributos que se le van a reconocer a Belgrano de ahí en adelante. Los más importantes tienen que ver con su honestidad, su obediencia a las autoridades, y cuando se refiere a la obediencia a las autoridades, son las autoridades de lo que era el directorio del Río de la Plata, que él defiende hasta último momento, contra las provincias federales, y a eso habría que agregarle el desinterés. La figura del desinterés va a ser central, porque en un país dividido con un continuum de enfrentamientos civiles durante más de medio siglo, el símbolo o lo que representa Belgrano es la idea de una unidad más allá del partido y eventualmente la obediencia a la autoridad. De modo que en los años siguientes, sobre todo a través de la poesía patriótica, Belgrano va a ser una y otra vez recordado, más o menos repitiendo los mismos atributos y las mismas características que se le habían conferido en esos años. Por supuesto que esos incluían los triunfos en Salta y en Tucumán, digamos, que son los momentos más gloriosos de su carrera militar, sumado a la donación del premio que le otorgan por el triunfo de la batalla de Salta en 1813 para la construcción de 4 escuelas en las provincias del norte, etc. La donación de sus sueldos y demás. Todo eso contribuía a la idea del desinterés, y eso se consideraban valores verdaderamente importantes, vuelvo a insistir, en una sociedad que vivía en un estado de guerra y de crisis casi permanente. En la década de 1850 va a adquirir otro carácter la figura de Belgrano, no pierde estos atributos, pero se le agrega otro que prácticamente desplaza a estos a un segundo orden, que es el de creador de la bandera. Eso tiene que ver con la recuperación de un episodio que hace Paz en sus memorias en 1855, que es el juramento de la bandera en el río Pasaje. Y luego, en 1857, en la biografía que escribe Bartolomé Mitre de Belgrano, narra por primera vez el acontecimiento del izamiento de la bandera en la ribera del Paraná el 27 de febrero de 1812. Entonces, esos episodios recuperados por la biografía empiezan a convertir a Belgrano en el creador de la bandera. Y eso se va a fortalecer en los años siguientes, en principio por el interés de la ciudad de Rosario, que encuentra la posibilidad de enraizarse con la historia nacional a través del acontecimiento de la creación de la bandera nacional nuevamente, que es un símbolo de unidad. Esta asociación de dos símbolos de unidad nacional por encima de los conflictos civiles es lo que va a ser una fórmula muy exitosa. Y de hecho, el monumento a Belgrano de 1873 en la Plaza de Mayo lo presenta como lo que llama Sarmiento el general portaestandarte, es decir, en un caballo brioso, etcétera, etcétera, pero con la bandera en la mano y mirando hacia la bandera y el cielo. De modo tal que la figura de Belgrano va a quedar absolutamente pegada a ese acontecimiento, episodio, digamos, que hasta ese momento había sido menor, como el de enarbolamiento de la bandera en las riberas del río Paraná. Y como todos sabemos, la historia a partir de ahí es conocida, ese acontecimiento, digamos, recuperado por Rosario, va a adquirir su momento de consagración absoluta con la inauguración del monumento a la bandera. Claro, el significado que va a tener es, digamos, colocar a Rosario en un lugar central en la construcción de lo que sería la nacionalidad.
Hecho curioso porque Rosario efectivamente no era una ciudad que tenía una historia enraizada en la historia nacional, en el proceso de la Revolución y la Independencia. Pero ese episodio menor, si se quiere, de paso, casi casual, digamos, de creación de la bandera nacional por parte de Belgrano, le permite a Rosario recuperar el rol y convertir la fecha de creación de la bandera en una fecha que podía ser homologable casi al 25 de mayo y al 9 de julio, es decir, a la Revolución y a la Declaración de la Independencia. Es cierto que la bandera fue creada el 27 de febrero y se celebra el 20 de junio, pero eso tiene que ver con que, claro, se dan cuenta que el 20 de junio, la fecha de la muerte de Belgrano, es una fecha que permite que los niños de las escuelas lo celebren, etcétera, etcétera, y por eso el 27 de febrero queda relativamente desplazado respecto al 20 de junio, pero eso refuerza la idea de esa asociación entre Belgrano, la bandera y finalmente la ciudad de Rosario, ¿no? Que fue una construcción muy exitosa, ¿no? Si uno lo mira después de 200 años.